Saludos, queridos participantes. En el día de hoy vamos a conocer un poco lo que es la plataforma de C#.net. Para ellos ya ustedes deberán tener instalado lo que es la aplicación de Visual Studio.net en sus diferentes versiones. Ya le había indicado que pueden instalar la versión 2012, 2015, 17, 2019, dependiendo la capacidad de su máquina o de su PC y el rendimiento. Si tiene un computador con un rendimiento muy bajo, pues le recomiendo utilizar la versión 2012. En este caso, la voy a inicializar aquí. Si usted tiene una máquina de 8 GB en adelante, puede instalar 2017, 2019. No instale todos los complementos. Una vez entramos al framework de lo que es Visual Studio, dependiendo su versión, ya sea Community o Professional, usted va a ver un menú con diferentes herramientas. Si es en inglés, le van a aparecer las mismas opciones. Lo único es que en ese idioma nativo. Recuerden que .NET es un framework de diferentes lenguajes. Por lo tanto, tenemos que especificar en qué lenguaje, en qué plataforma vamos a desarrollar. En el día de hoy vamos a empezar con archivo. Se dirige a la opción de archivo, nuevo proyecto. También lo puede inicializar en el menú principal, donde dice nuevo proyecto. Acá. Aquí usted va a encontrar los diferentes tipos de lenguaje. Va a encontrar C#, va a encontrar Visual Basic, C++, F#, JavaScript y otros lenguajes que soporta la plataforma. Independientemente del lenguaje, en los diferentes lenguajes se pueden hacer diferentes tipos de aplicaciones. Aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones para móviles. En este caso, no vamos a utilizar aplicaciones para móviles ni escritorio, sino vamos a utilizar en C# lo que llamamos aplicación de consola o en línea de comando. Podemos ponerle el nombre aquí mismo al iniciar el programa. Vamos a ponerle aquí consola application y el aplicación app 1. Vamos a ponerle así, mi primera aplicación app. Le damos a aceptar y empieza la creación del proyecto o de la aplicación como tal. Nota importante, debemos primero conocer la estructura de la aplicación. Vamos a encontrar una serie de ventanas. Primero, el explorador de soluciones, donde podemos ver las carpetas que componen el archivo. En este caso, las propiedades, las referencias, el app config, que es donde se ejecuta el código de ejecución de la aplicación de consola o el código de aplicación de consola. También tenemos las ventanas de propiedades y otras más ventanas que, por ejemplo, el cuadro de herramientas, que lo utilizaríamos más adelante cuando hagamos aplicaciones para escritorio. Por ahora solamente necesitamos el explorador de soluciones y nuestra ventana principal de la consola, donde se encuentra la estructura base de nuestra aplicación. ¿Qué nos aparece aquí? ¿Qué es esto? Lo primero es que nos carga la estructura base de una aplicación de consola. Usando la palabra reservada system y using, hace un llamado a todas las librerías que hacen posible generar o llamar el código para escribirlo. Empieza declarando la creación de la aplicación con la palabra reservada namespace y el nombre de la aplicación, de esa aplicación. Pusimos incluso cambiar el nombre ahí también. Ahorita pusimos fue el nombre del proyecto, aquí de la aplicación, porque en un proyecto yo puedo tener múltiples aplicaciones. Empezamos también con la estructura base, que es la palabra class, inicio del programa, cierre de la clase, inicio del programa, cierre de la clase. Las llaves sirven
para iniciar el programa y cerrar el programa. Antes le llamábamos en lenguajes anteriores, por ejemplo COBOL, Delphi y otros programas, se tenía que escribir la palabra reservada begin y al final se ponía end o end punto. En este lenguaje simplemente vamos a colocar la llave que abre y una llave que cierra. La clase, y ya más adelante vamos a ver lo que son clases. La clase no es más que un tipo de objeto en la programación o los diferentes tipos de objetos que podemos crear. En este caso, la clase program es la que me permite generar la aplicación. El método, que es la llamada de la aplicación o quien permite hacer la ejecución para darle salida al usuario. Empieza con una declaración que el método puede ser de diferentes métodos, puede ser de diferentes maneras. En este caso, este método se llama main. Invoca el método. Cuando se pone la palabra void es porque no hay retorno o no hace llamado a datos. Todavía no necesitamos hacer una llamada. Y el tipo de carácter que podemos recibir, en este caso string. Entonces, aquí empieza la declaración o la creación de nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar el programa es enviar un mensaje por pantalla. Recuerden, para enviar un mensaje por pantalla colocamos la palabra reservada console o consola punto. Cuando ejecuto el punto significa una llamada hacia un método o una llamada a una función. En este caso vamos a llamar WriteLine. WriteLine me permite escribir la representación de texto, como ahí lo dice. WriteLine, o puedo escribir write. Coloco lo que son paréntesis y al final la sentencia termina con punto y coma. Console.WriteLine. Como quiero mandar un mensaje por pantalla, tengo que poner las dobles comillas y ahí puedo sacar en pantalla un string o caracteres. String o caracteres. En este caso vamos a ponerle un nombre, le llamaremos, ponerle mayúscula, montos. Ahí lo tenemos. Aquí acabamos de hacer una impresión en pantalla. Podemos inicializarlo dándole el botón aquí verde donde dice iniciar o en defecto F5 y se ejecuta la aplicación. Fíjense que apareció apareció rápido. Vamos a ejecutarlo. Aparece simplemente me da el mensaje y se oculta, porque eso es todo lo que yo le he dicho que haga la aplicación. Imprime un mensaje en pantalla que diga calculadora de montos. Seguimos. Podemos también hacer que imprima un salto en blanco o lo que llamamos un salto de línea. De la misma forma hacemos lo siguiente. Console. Vamos a ponerle minúscula porque recuerden que es uppercase. ¿Qué significa uppercase? Que es sensible a la mayúscula y a la minúscula. Tienen que tener en cuenta cuando escriban mayúscula y minúscula. Entonces utilizamos console punto line. Si yo le doy punto y elijo mando o la llamada hacia el método y le doy tabulador, lo escribe todo al mismo tiempo. Le doy tabulador, escribo WriteLine, recuerden paréntesis y luego punto y coma. El paréntesis se usa porque es la entrada y la salida de información del método o lo que se esté llamando. Aquí lo que quiero imprimir es una línea en blanco, le pongo doble salto de línea. Vamos ahora con la parte base, que es la declaración de las variables. Recuerden en la clase que vimos los tipos de variables. Aquí los tipos de variables son entero, string,
decimales, que son doubles, enteros, datos enteros, string, que son caracteres, char, binario, etc. Vamos a ir viendo luego cómo ejecutar cada uno de ellos. Vamos a declarar, tenemos que poner la palabra reservada, double o doble, que significa decimal, y ponemos el nombre de la variable. En este caso la variable se va a llevar precio. Y al final de cada sentencia, punto y coma. Aquí estoy declarando una variable. ¿Por qué me aparece en verde? Porque eso indica que la variable aún no está siendo usada en el programa. Simplemente se creó. Hay diferentes tipos de errores que aprenderemos cuando está en la línea roja, cuando es verde, cuando hay un error de sintaxis, cuando hay un error de ejecución. En este caso no es un error per se, sino es que indica que la variable aún no está siendo usada. Declaramos la siguiente variable, pero en esta ocasión la vamos a declarar como dato entero, o sea que no acepte decimales. Le ponemos la palabra reservada int y declaramos las variables cantidad. Recuerden, cada línea con punto y coma. Ahora queremos que el usuario, ¿verdad?, darle entrada a cada una de las variables. Lo que vamos a hacer es decirle al usuario lo que debe realizar. En este caso, vamos a mandarle un mensajito por pantalla, console.writeLine, le doy tabulador para que se escriba completo, abro paréntesis, recuerden abrir y cerrar paréntesis, que es donde recibe información, punto y coma al final de cada sentencia, y aquí comillas doble para que el mensajito salga en pantalla. ¿Qué le vamos a decir al usuario? Sencillo, vamos a decirle ingrese producto, el producto. Vamos a poner un símbolo de peso para que sepa que es peso. Bien. Ahora, ahí le va a salir ese mensaje en pantalla, pero tenemos que capturar el valor que él va a poner. Tenemos que capturarlo, guardarlo en la variable que ya hemos creado. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo siguiente. Decimos que la variable precio va a ser igual ¿a qué? Al valor que él va a introducir. ¿Cómo se va a guardar? Bueno, se va a guardar como doble o double. Y aquí utilizamos un método de conversión, porque todos los datos que entran por el teclado entran como carácter especial, como string, no entran directamente como número. Entonces, para hacer esa conversión utilizamos lo que es el método parse o convertir. Vamos a convertir ese dato punto parse, él lo va a poner ahí, y a través del método console punto, ahí sí le damos el método que usa para capturar, que es el readLine o read, o método read, cualquiera de los dos. readLine, cerramos y abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. Oye, mayúscula, no va mayúscula, perdón ahí, y cerramos. Ahí fíjense que me pone una viñeta en rojo porque me indica que debo terminar la sentencia con ¿qué? Con punto y coma. Punto y coma. Ahí tenemos la primera captura. Le mandamos un mensaje por pantalla, hicimos un salto de línea, declaramos las variables. Fíjense que ya aquí no está en verde porque le estamos usando. Mandamos un mensaje por pantalla, ingresa el producto, capturamos en esta variable la información que entra por el teclado, ese valor que entra por el teclado se convierte en un valor, y vamos a ver la otra.
Entonces, ahora hacemos lo mismo. Avanzamos el segundo mensaje. Consola, line, abrimos y cerramos paréntesis, ponemos comillas y ahí le mandamos el siguiente mensaje. ¿Cuál es el siguiente mensaje? Ingrese la cantidad seleccionada. Ingrese. Ponemos punto y coma para terminar la sentencia. Tenemos ahora la captura de la variable. Declaramos la variable cantidad. Fíjense que aparece aquí mismo. Si le doy tabulador a la variable cantidad, le hago la llamada. Va a ser igual a la información que entre. Va a entrar como doble porque la declaramos doble. Fue doble aquí arriba. Y la vamos a hacer una conversión. Y la vamos a guardar a través del método for readLine. Abro y cierro. Punto y coma al terminar. Podemos continuar. Aquí vemos un error que es muy común y es que no puede hacer la conversión porque los tipos de datos no son iguales. Si observan, yo acabo de declarar cantidad como entero, no como doble. Si le cambio aquí el tipo de variable, pero como fue entero, el error, entonces la conversión se tiene que hacer con el mismo tipo de datos. Una vez ya tengo la captura de dos cantidades o dos valores, un valor y una cantidad, ahora hago el procedimiento, la sentencia que lo va a calcular. En este caso vamos a utilizar la variable monto. La podemos declarar ahí mismo. Decimos double monto será igual a cantidad acá por precio, y recuerden al terminal punto y coma en cada línea. Entonces ya ahí el valor que entró por el teclado se guardó en el precio, el que entró por el teclado en la cantidad. Lo hacemos el siguiente, hacemos un cálculo dentro de la variable monto, sería igual a cantidad por precio. Ahora vamos a darle salida. ¿Cómo le damos salida a esa información? De la misma manera, vamos a hacer aquí hola readLine, vamos a ponerle aquí carácter especial para darle un poquito de belleza, por así decirlo, y vamos a terminar la sentencia con un punto y coma. Y entonces hacemos la impresión de la variable, esa que guardó el valor. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo mismo. Console punto line, abrimos y cerramos, hacemos punto y coma, y aquí vamos a poner en la salida. ¿Cuál es el mensaje que vamos a poner? A pagar. Entonces aquí utilizamos la concatenación de variables y caracteres. Utilizamos más. Aquí este símbolo de más no está sumando, sino que está adicionando la variable. ¿Qué va a salir? Ese mensaje en pantalla más la variable que se llama monto. Y hacemos la conversión. Como entró tipo string y la convertimos a double, tiene que salir otra vez como carácter. Le ponemos que esa variable punto va a salir como string y le colocamos el formato como va a salir, el formato el cual va a salir.
va a salir como tipo moneda con su punto y cero, con ese formato va a salir. Al final terminamos. Ya para terminar, entonces vamos a pedirle al usuario que para terminar la aplicación tenga que pulsar una tecla. Por ejemplo, si yo hago e inicio la aplicación, yo digo ingreso el monto 80, es la cantidad, vamos a ponerle 100, es de que me hace el cálculo y termina, porque no le he especificado que debe ejecutar una acción para terminar la aplicación. Entonces lo que hago es lo siguiente: console.readCase, o sea, cuando tú leas una tecla o una entrada por el teclado, recuerden los paréntesis, el punto final. Entonces después que tú acabes de capturar ese valor y hagas el cálculo y lo envíes en mensaje en pantalla, vas a terminar la ejecución del programa cuando pulses una tecla readCase. Ejecutamos con F5 o iniciar, usted decide, F5 iniciar. Ahora decimos ingrese, calculadora de montos, ingrese el producto, ingrese la cantidad, me dice el monto a pagar es, y ahí me da lo que es la cantidad. Fíjense que no ha terminado. Para terminar, incluso yo puedo ahí mismo ponerle un mensajito adicional si así lo quiero y decirle pulse una tecla para terminar, para que el cliente una tecla y lo decido. Vamos a ver. Pulse una tecla para terminar. Incluso lo puedo poner un salto de línea para que aparezca separado. Bien, ya es todo lo que hemos realizado el día de hoy de su primera aplicación de consola. Cuáles son las palabras reservadas que vamos a utilizar para dar entrada por teclado a lo que son valores, para darle salida, la palabra reservada WriteLine, para darle entrada o captura ReadLine, cómo calcular dos variables y cómo darle salida y la conversión de esa variable. Es todo por el día de hoy. Nos encontraremos en otra sección. Hasta luego.